Hola Fabio, nosotras somos el grupo 2. Está Camila Báez, Miranda Uribe, Isabel Restrepo y yo, Juliana Luque. Y hoy vamos a hablar del texto de María Zambrano, pues ella es filósofa y ensayista española y básicamente pues lo primero como a resaltar del texto, primero nos pareció muy confuso, sobre todo como la última parte del texto, y a lo largo del texto también como que habían muchas ideas que a mi parecer se repetían y tocaba como devolverse en el texto para entender un poco más. Por ejemplo, resalto que en la primera parte habla de la ciudad, como la ciudad la entiende ella, como la unión de diferentes cosas, arquitectura, tradiciones, estilo, un sistema, también como la manera en la que la ciudad se vuelve un lugar privilegiado para cada persona que la habita. Entonces es como un poco esa idea que rescato del texto de cómo nos amplía, digamos, que el panorama para entender la ciudad y asimismo también amplía el panorama para entender otros aspectos. No sé qué opinen de eso. No sé, pues, o sea, a mí como que en un principio como que estaba clara con el concepto como de que uno no vive en la casa, sino como en la ciudad y como que volvía a eso de que habitar es algo como intangible y como que en la ciudad pues como que se crean todas estas como convivencias o como estas relaciones entre personas y entre objetos. Pero después cuando empezaron a hablar como de ciudad-estado, fue como pues tú estás hablando que uno habita ahí, pero pues básicamente la ciudad-estado lo que tienes como pues como lo que hace es que el habitante tenga que obedecer como ciertas leyes o normas, y ahí básicamente lo que está hablando es sobre una división, creo que tanto territorial como pues una división como en su población. Entonces creo que como que ahí se empieza a romper un poco esa idea pues como de que uno convive en la ciudad y uno vive en la ciudad y no en su hogar, porque siento que pues como ya han mencionado en clases, pues cuando uno como que cuando uno está en su hogar uno tiene como sus normas y como que tal vez por eso también es como el lugar donde uno habita, porque es donde uno se siente cómodo y seguro, y cuando tú sales a la calle pues es un lugar donde pues hay muchas como interacciones entre las personas y empiezan a haber como diferentes normas y valores que van chocando entre ellos. Bueno, pues digamos, como ya pensando en lo que acabas de decir, Miranda, yo lo pensé más como, digamos, él habla como en una parte de la casa y del patio de la casa y de, digamos, que las casas antiguas estaban dispuestas como frente al patio y que las habitaciones se abrían al patio y lo que sea, como que lo tomé más como, digamos, la ciudad puede hacer referencia un poco a ese patio y digamos las habitaciones como más un poco a cada una de las casas de cada uno y cómo esta se abre dependiendo de la ciudad, como dependiendo de qué tan cercanos somos y qué relación hay como con este patio, pues que se abre a nosotros y que nos da diferentes características, como digamos que nos permite X o Y cosa y cómo esa relación se ve. Y cómo se refleja a partir de, digamos, él lo habla como así, como digamos si se abre la habitación al patio o no, si vivimos en este patio o tenemos una relación cercana con este patio o no, es más como la relación que tenemos nosotros con la ciudad y cómo la vivimos, no tan geográficamente, sino como habitarla como tal, si me va a entender. Sí, yo lo que sentí es que eran como varios textos y pues unos me gustaron más que otros y como que me identifiqué más con unos, por ejemplo, con el primero, pero digamos el de la ciudad docente, como dijo Juli, pues me pareció que era ya como muy poético y pues no se entendía tanto la idea o por lo menos eso me pasó a mí. Pero por el contrario, el primero que habla como de por qué se nos ha olvidado que habitamos las ciudades y que las ciudades, pues como yo lo entendí, es como tienen personalidades y cualidades pues, de cada una y pues obviamente eso se ve reflejado en uno y pues para mí es como una casa pero a mayor escala y se acuerdan que en la clase pasada, como que, bueno, en una clase alguien dijo como que llegaba a la casa y era como, uff, pues no sé, digamos, yo sé que yo hablo mucho de que yo no soy de acá, pero a mí, yo llego hay puntos en que me empieza a picar demasiado Bogotá, porque
pues como decía el texto, yo creo que las ciudades son muy nuestras y la ciudad donde aprendemos y donde todo, independientemente sea pequeña, sea grande, eh, pues es como muy difícil separarnos de ellas. Entonces llega un punto en que uno pues la extraña y extraña como no ser distinto en su propia ciudad. O sea, acá yo me monto a un taxi y ahí mismo me empiezan, ay, la paisa, ay, ¿de dónde es? Entonces también es como las ciudades tienen personalidades y eso va pues en costumbres, hasta en acentos. Y por eso también me parece que uno es muy, muy de su ciudad y le cuesta a veces pues separarse de ella, así esté afuera muchos años, siempre como que cuando vuelva, yo siento que se siente como la casa ahí donde uno habita con más como comodidad. Yo relaciono eso que dice Isabel con una parte del texto que dice que, bueno, como que habla un poco como de lo ideal de las ciudades y menciona varias cosas y al final dice como que parece que fuera como un sueño lo que está planteando y es como también hasta qué punto la idea de ciudad o la idea de casa, como que la idealizamos o a nuestra manera de habitarla, es como también muy, algo muy soñado, como cada quien lo hace Mm, de una manera diferente o lo quiere hacer de una manera diferente, pero la manera en la que nos relacionamos tanto con quienes habitamos como en donde habitamos, la terminamos idealizando un poco, como dejando de lado a veces como las relaciones que suceden en estos lugares, tanto en las ciudades como en la casa. Y es muy interesante como tal vez es como la mente nos juega como esa pasada de idealizar las cosas sin saber realmente qué tanto de eso es como totalmente verdad o qué tanto de eso es como sueño. Entonces, como sí. que ese pedazo del texto también es muy interesante y como De que se hecho, relaciona con todo lo que han dicho. hay una parte en el texto que dice como específicamente como sí puede parecer un sueño, pero sueños han movido en parte la humana historia. El caso es soñar bien, soñar con la conciencia despierta. Es como un poco lo que estabas diciendo ahorita, de ese idealizar, de vivir en sueños y de vivir como esas cosas. Pero sí, Igual siento que la idea de habitar también es un sueño, ¿no? Porque cada quien, o sea, como que lo hace a su manera, sí, total. Sí, exacto. total. Entonces quería que seas como con la reflexión que nos podemos quedar, que habitar puede llegar a ser como un sueño y a la manera en la que cada uno lo use, lo habite, puede cambiar la manera en la que cada uno habite el espacio.